si fuéramos sanos no necesitaríamos de un médico. En el sentido salvífico, si fuéramos nosotros justos, no necesitaríamos de un salvador. O sea, si la salvación fuera por tu propio mérito, por tu justicia, por tus obras, por tu propia justicia, entonces Cristo no sería tu salvador, no lo necesitarías. Ahí donde Pablo en Gálatas 2:21 dice, si la justicia fuese por la ley, por demás murió Cristo. ¿Para qué va a morir Cristo si tú solo te puedes justificar? Tú solo te puedes salvar. Ahora, como la Biblia dice que no puedes, porque no hay ni uno solo, no hay justo, no hay bueno, no hay nadie que ante Dios se pueda justificar. Así que por eso Cristo Jesús muere. ¿Para qué? Para que ahora Dios te declare justo por la fe en Él. Así que tú eres culpable, pero Dios te declara justo. Justo es inocente. ¿Quién es inocente en sí mismo? Levante la mano. ¿Quién es inocente en sí mismo? Nadie. ¿Quién es inocente en Cristo? Amén. Eso es diferente. O sea, somos justificados por estar en Cristo. No somos justificados porque pecamos o dejamos de pecar. Hermano, si fuese así, ¿quién sería salvo? Nadie. Nadie sería salvo. Así que Dios justifica al impío, al culpable, al pecador. No justifica nunca al justo o al santo. ¿Sabe por qué? Porque no hay ni uno solo. Así es simple. Bueno, esa es una palabrita, la justificación. También la adopción, la regeneración, ¿no? La propiciación, que es una satisfacción, una ofrenda que satisface la justicia. En los términos legales, Dios, como el ser santo y todopoderoso y el creador, y por su atributo de justicia, demanda castigo por el pecado. ¿Quién no ha pecado? Todos han pecado, así que Dios debe castigar a todos. Pero no solo es justo. Si Dios solo fuera justo, olvídate, todos seríamos condenados. Pero Dios también es misericordia, amor, gracia. Por su gracia tiene que perdonar. ¿Qué le obliga a perdonar? Él mismo, su naturaleza. ¿Y qué le obliga a castigar? Él mismo, su naturaleza. Él es justo, pero también es de gracia. Así que Dios tiene que castigarte, pero también tiene que perdonarte. ¿Cómo es posible esto? Son dos temas que parecen muy contradictorios. Y esos dos temas se tratan en toda la Biblia, desde el principio a fin. La justicia de Dios y la gracia de Dios. Por su justicia, Dios te debe castigar, sin excepción. No puede pasar por alto ningún pecado tuyo. Pero por su gracia, Él te tiene que perdonar. Su gracia le obliga al perdón, a la misericordia. ¡Wow! ¿Cómo se resuelve esto? En Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Ahí se derrama toda la ira de Dios y ahí se derrama la gracia y la misericordia de Dios. De manera que si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es, porque Dios no te ve más en ti mismo, sino te ve revestido de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él satisfizo esa demanda de justicia. Cuando Él se entregó en la cruz, Él alcanzó la plenitud de la justicia. Cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús, no quiso. ¿Por qué tú vienes aquí? Yo debo ser bautizado por ti. Y Jesús dijo, venga, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ese término no se ha entendido. Pensamos que es una profecía que debe cumplirse. No. Cuando Jesús dice que cumplamos toda justicia, se refería a satisfacer la plenitud de la justicia de Dios. No hay otra forma. Yo debo morir por el pecado. Yo voy a morir por la humanidad. Por eso se bautiza. No porque él tiene pecado, sino porque se identifica como el pecador en su lugar y muere en su lugar. Así llena la plenitud, cumple toda justicia. Satisface la justicia de Dios. Entonces, la justificación y la propiciación es que Cristo Jesús cumple la demanda de justicia y por eso el pecador, por la fe, es colocado en Cristo. Y al ser colocado en Cristo, satisface en Cristo la justicia del Padre. Por eso es llamado justo y santo. Somos justos, somos santos, pero en Cristo Jesús. Por eso es la salvación. Somos aceptos en Cristo, en el amado, no en nosotros mismos. Así que nunca la salvación es por tus obras, por tu esfuerzo, por sálvese quien puede. Es por estar en Cristo. Si estás en Cristo, eres salvo. Cree, tienes vida eterna. Has sido justificado. ¿Ok? Ahora, otra palabra importante es justamente la imputación. ¿Qué es la imputación? La imputación es el acto judicial de Dios por el cual atribuye o carga. La palabra carga significa pone a cuenta de. Pone a tu cuenta, carga a tu cuenta. ¿Ya? Entonces Dios atribuye o carga legalmente a una persona lo que le pertenece a otra, legalmente hablando. Esto es muy difícil que suceda en la justicia humana, esto solamente se da en la justicia divina. O sea, una persona puede llevar tu carga, mientras tu carga la puede llevar otra persona. En el aspecto judicial humano no puede ser así. Por ejemplo, si tu hijo
hace un delito, es llevado a la justicia, tú no puedes ir y decir, bueno, yo voy a pagar por él. Puedes, ¿no? No te va a dejar. No, yo voy a la cárcel por él, ¿no? Él tiene que cumplir su condena. No el padre, no nadie puede reemplazar. Y esto es lo que se dice justamente en Ezequiel, creo que es 18, cuando habla de el alma que peca esa morirá. Un texto muy mal interpretado también. Porque cuando ese texto habla del alma que peca esa morirá, se refiere justamente a la condena judicial de la ley, a la pena capital. En la ley había pecados que tenían pena de muerte. Y lo que en ese tiempo se estaba enseñando es que un hijo podía morir por el pecado de su padre, o el padre podía morir por el pecado de su hijo. Entonces Dios, a través del profeta Ezequiel, dice, no morirá el padre por el hijo, no llevará el hijo el pecado del padre, sino el alma que pecaré, esa morirá. O sea, dentro de la justicia que es humana, cada uno debe cargar con su propio pecado y pagar su condena. Es lo que Dios tiene que quitar la ley justamente, porque si la ley tuviera nadie, porque cada uno tendría que pagar su propia culpa. ¿Entiendes eso? La gente dice, no, pero tiene que ser ley, porque la ley dice que, oye, si la ley continuara, no habría salvación. Porque todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Porque para que tú seas justificado por la ley, tienes que cumplirla cabalmente, toda, completamente. Y si a la ley justicia. Sí, sí. No dice con la ley justamente, con la ley aparte de la ley. Por eso tiene que erradicarse la ley. Porque si estuviéramos bajo la ley, el alma que te cae, esa morirá. Cristo no pudiera haber muerto por nosotros, perdón. No puede morir en nuestro lugar. Porque cada uno tiene que morir por su propio pecado. Así que Cristo elimina la ley. Y ahora, bajo la sangre del nuevo pacto, la justicia de Dios se establece por la fe en Cristo. De manera que tú no pagas por tu propio pecado. Cristo paga tu pecado. Amén. Cristo paga por tu pecado. Increíble. Insiste en la ley. Por eso dice la Biblia que aquel que se quiere justificar por la ley no será jamás justificado. No puede satisfacer la justicia de Dios en ti mismo. La justicia de Dios es tu justicia. Es el hecho de la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Así que tiene que haber otro régimen. Otro régimen. ¿Ya? Y bajo ese nuevo régimen, Dios nos da justicia a través de Cristo. Deuteronomio 24. Aquí voy a explicar algo muy importante. Deuteronomio 24. Ojo, hermanos. Hay algo que tienen que entender. La Biblia, toda la Biblia es teológica. Toda la Biblia es teología. Es la autorrevelación del Dios eterno. Es una revelación especial de Dios. Por eso la Biblia es teología. Las historias, personajes, dichos de la Biblia, todo se orienta a la teología de Dios. Todo nos va a llevar a cómo es Dios y cómo le establece su justicia para con los hombres. La Biblia no es un manual de autoayuda. A veces pensamos eso. En muchas iglesias enseñan la Biblia, pero como un manual de autorrealización, un manual de ayuda. Tips para esto, tips para aquello. Cómo ser el mejor esposo, cómo ser la mejor esposa, cómo criar mejor a tus hijos. Los tips de consejitos prácticos. La Biblia no es un manual, no es una colección de tips para que tú seas mejor en esto, mejor en aquello, hermano. La Biblia es teología. Y si no aprenden a aceptarlo como es, pues no van a poder beneficiar de la riqueza de la Biblia. ¿Ya? Mira, por ejemplo, Deuteronomio 24, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Oh, piensa teológicamente. Porque tú escuchas en la palabra marido o mujer, ya estás pensando en tu matrimonio, ya nada. Piensa teológicamente. Piensa teológicamente. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio con carta de repudio. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salía de su casa, podrá ir y casarse con. Pastor, no leas eso, por favor. ¿Y por qué no quieres que lo lea? Es que no me gusta, pastor. Pero por más que no te guste, ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? Sí. Está en la Biblia.
Pastor, pero a mí me han enseñado que no se puede por nada. Entonces, ¿qué hacemos? Arrancamos este verso de la Biblia. Ay, y salía de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Dice que hasta que muera, ¿no? Porque mira, verso 3. Pero si la aborreciere este último, o sea, el segundo hombre con que se casó, y le escribiera carta de divorcio, y se le entregara en su mano, y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto, incluso, el segundo hombre hubiera muerto, ¿qué dice? No podrá, verso 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue inmerecida, porque es abominación delante de Jehová. Y se sella con maldición, ¿te cuenta ahí? Mira, dice, no podrá, porque es abominación, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si no lo has entendido, simple como manzanitas. Una mujer tiene su marido, este marido le da su lugar. Luego esta mujer va y se casa con un segundo marido. Este segundo marido también la repudia o se muere. ¿Qué hace esta mujer? No puede volver a su primer marido. Eso es maldición. No puede más volver con ese marido. Ahora, ¿cómo es posible que en tantas iglesias que tú llegas con un segundo matrimonio, te divorcias y vuelves a tu primer matrimonio? ¿Cómo es esto posible? Gente que ignora las escrituras. Ahora, es esto justamente lo que saca Jesús en los evangelios, cuando habla del repudio. Exactamente lo mismo. No, Jesús no inventa algo, Jesús cita las escrituras de Deuteronomio 24, justamente. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación o la explotación? Tiene que ver mucho. Si te vas a libro de Oseas, Dios le dice a Israel que es como su esposa que ha sido dada en repudio. La esposa Israel fue repudiada por Dios. No importa, las dos casas, también dice que es una casa, no, Israel y Judá, ambas fueron dadas en repudio. Dios está cimentando una teología, amados hermanos. Una teología. No lo quieres aplicar ahorita al matrimonio, no, es una teología. Dios está diciendo que bajo el antiguo pacto no se puede volver al primer marido. Entonces, Israel, bajo el antiguo pacto, había sido repudiada. ¿Cómo podría volver a Dios? ¿Bajo el antiguo pacto? No, pues, porque según el antiguo pacto, la que ha sido repudiada no puede volver al marido. Y Dios le dice, yo he sido marido para ustedes, ahora los repudio. ¿Puede volver al primer marido? No puede. ¿Por qué no puede? Porque la ley lo establece así. Juramento de Dios, maldición. No puede. Ahora, en Romanos capítulo 7, justamente Pablo toma esta figura. En Romanos capítulo 7. Mira lo que dice aquí. Verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen, ¿qué? La ley. Entonces Pablo va a estar pensando en Deuteronomio 24, en esos aspectos de la ley. Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras esté vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de ojo. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Muy bien. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, se le llamará adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, esta es la analogía. Así también vosotros, la analogía, porque esto es teología, amados hermanos. Hermanos míos, habéis que muerto a la ley. ¿Mediante qué? Mediante el cuerpo de Cristo, el sacrificio de Cristo. Han muerto a la ley para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos, ¿qué? Libres de la ley.
libres para ser de otro marido, libres de la ley, por haber muerto para aquella que estamos sujetos. Ahora, una vez que hay esta ruptura, según la ley, ¿se puede volver a beber marido? No se puede. No se puede. Y ahí se satisface plenamente todo el plan redentor de Dios. Porque Israel, según la ley, fue repudiada. Pero por eso se establece el nuevo pacto. Porque bajo el nuevo pacto Israel sí puede volver a Dios. Bajo el antiguo pacto no podía. Pero ¿qué pasa con los gentiles? Que no están bajo la ley. Los gentiles han muerto la ley. ¿Y por qué han muerto la ley? Por el cuerpo de Cristo. Para que ahora sean de Cristo Jesús. De manera que Dios tiene salvos tanto de Israel y de los gentiles únicamente por una obra, la obra de Cristo Jesús. Es justamente lo que Pablo va a decir en Efesios capítulo 2, que ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno mediante su cruz, mediante su sacrificio. Entonces era necesario la abolición de la ley. Era enteramente necesario, porque si la ley siguiera vigente, esto no podría ser posible. La ley separa, desunía, judíos por acá, gentiles por acá. La ley evitaba que ellos, siendo repudiados, pudieran volver a Dios otra vez. La ley evitaba que los gentiles, sin la ley, pueden acercarse a Dios. Ahora han muerto la ley y son de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que haber anulación. Por eso, cuando hablamos de la imputación, vamos a hablar de una relación judicial. Es como que cuando tú vas a ser juzgado y en el último momento, antes de dar tu sentencia, la ley cambia. Y el juez recibe ese prescrito y ve que ha cambiado, oye. Así que la declaración va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la ley ha sido cambiada. Y esto es lo que va a pasar aquí en cuanto a la imputación. Es una declaración judicial. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio. Ha habido un cambio, un gran cambio significativo. ¿Ya? Así que vamos a ocurrir algunos tipos de imputación. Primero, la imputación del pecado del creyente a Cristo. La imputación del pecado del creyente a Cristo. Por ejemplo, Isaías 53, verso 6. Anótenlo si no pueden cogerlo rápido. Isaías 53, verso 6, donde dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa palabra cargar justamente es imputar. Jehová cargó en él, es Jehová puso a cuenta de el pecado de todos nosotros. Cristo cargó nuestro pecado. Y más que eso, sobre Cristo fue cargado nuestro pecado. Eso significa que nuestro pecado fue imputado en Cristo. Él llevó nuestro pecado. ¿Ya? Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo asume nuestra deuda, nuestro pecado sobre sí mismo. Eso es lo que va a decir Pablo en todo el capítulo. Segunda de Corintios capítulo 5. Cristo asume nuestro pecado, nuestra deuda, nuestra culpa, lo lleva sobre sí mismo. Esa es la imputación. El pecado nuestro es imputado en Cristo Jesús. ¿Ok? Para que entiendan lo que es la imputación. Aquí no sé si todos tienen una cuenta bancaria. Pero si tienes una cuenta en el banco, yo te pido el número de tu cuenta. Y tú me dices: ¿para qué? Yo digo: es que te voy a cargar un saldo a tu cuenta. Ah, muy bien, toma. Gracias. Muy bien. Entonces tú me das, te cargo $1000 a tu cuenta. Uy, qué feliz. Gracias, pastor. Gracias. ¿No? ¿Quién no quisiera eso? Muy bien. ¿Y qué pasa en el sentido contrario, en el sentido negativo de imputación? Yo te digo: dame tu cuenta. Tú me dices: ¿para qué? Es que tengo unas deudas y quiero ponerlas a tu cuenta. ¿Me la das? No, ni loco. Claro. Pero ahí tienes un ejemplo de los dos tipos de imputación. Imputación en el sentido positivo es que yo voy a cargar saldo a tu cuenta. Ah, yo quiero eso. Pero imputación en el sentido negativo, yo voy a cargar mis deudas a tu cuenta. No, eso no quiero. Ahora, en cuanto al pecado, ¿quién asumió la parte negativa? ¿Quién llevó el pecado sobre sí mismo? ¿Quién llevó las deudas a la cuenta de él? Cristo la lleva. Cristo lleva nuestras deudas, nuestro pecado sobre él, sobre su propia cuenta.
¿Sí? Esa es la imputación del pecado del creyente en Cristo Jesús. Cristo llevó nuestra culpa en la cruz. Segundo tipo de imputación, la imputación de la justicia de Cristo al creyente. Cambia, pero en sentido positivo. Ahora, la justicia de Cristo va a ser cargada a la cuenta del creyente. Como cuando tú me das tu cuenta y yo te doy un saldo. Todos quieren eso. Eso es la justicia en sentido positivo, porque la perfección, la justicia de Cristo, ahora es cargada en el creyente. Hay un intercambio. De manera que Cristo lleva nuestra culpa y nuestra deuda, y nosotros llevamos la justicia y perfección de Cristo. Cambio. Ahora entiende mejor la canción Glorioso Intercambio. ¿Ven? Hay un intercambio ahí. Él asume nuestra deuda, nosotros asumimos su justicia. ¿Entiende la salvación? Eso es salvación, es declaración judicial. Esos aspectos que no nos explican al principio, que no nos dan en el discipulado. Por eso no entendemos por qué la salvación es segura, por qué no se pierde. ¿Por qué estamos tan seguros, hermano? Porque Dios nunca más te ve en ti, te ve en Cristo. Y cuando te ve en Cristo, ¿qué es lo único que Dios puede ver en ti? Perfección, inocencia, justicia, santidad. Eso es lo que ve en ti, porque te ve en Cristo Jesús, revestido de su justicia. Dice ahí, continuando con 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El verso completo es: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A nuestra cuenta es cargada la justicia de Cristo. Romanos capítulo 4, 5 al 6. Romanos capítulo 4. Versículos 5 al 6. Dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, mira, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios te atribuye justicia. No solo es que te perdona, te cancela la deuda, sino que pone sobre ti la justicia de Cristo. Tú llevas la justicia de Cristo. Por eso tú puedes pasar al reino celestial, a la presencia de Dios. Por Cristo, que es la puerta, que es el camino. No dejaste de pecar porque perseveraste, porque ayunaste. No, nada de eso te salva. Nada de eso te justifica. Sino porque tú llevas a tu cuenta la justicia de Cristo Jesús. Mira lo que dice ahí. Capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Tiene sentido lo que hemos visto, todo lo que hemos visto de la ley. Capítulo 8. Y mira cómo empieza el versículo 1. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación. Hermanos, ¿qué significa ninguna? La palabra ninguna. ¿Qué significa? Ninguna. Significa ninguna sola, sin excepción. La gente que lee estos versículos me recuerda a mi hijita cuando tenía como 3 añitos y ya estaba aprendiendo la diferencia de lo que es uno, alguno, muchos, todos, alguno, ninguno. Y recuerdo que cuando íbamos por algunos lugares y ella veía una piscina y buscaba pescaditos y se acercaba y no veía ni uno, y entonces me decía: papá, ¿qué? ¿Ah? ¿Alguno o ningún pescadito? Y yo me ponía a pensar no, ninguno, hija. Sí, pues no hay ni uno solo. O sea, una niña de 3 añitos entendía esta palabra: ninguna condenación. No hay ni una sola. Oye, que si no quieres más va a venir la maldición. Ninguna condenación. Que si no perseveras Dios te va a ver. Ninguna, ni una sola. No hay más condenación. ¿Para quiénes? Mira, para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que perseveran, para los que mucho hacen, es para los que están en Cristo Jesús. Para la segunda parte, los que no andan conforme a la carne, sino como el Espíritu. Esto parece una condicionante. De hecho, muchos la usan para decir: sí, dice así, pero si no andan conforme a la carne. Por eso es para los que les gusta comer el asado. No. Esto se explica de 2 maneras. Cuando tú ves esta segunda parte que parece condicionante,
Hay dos cositas que entender. Número uno, que esa parte se excluye justamente, hablando de los pasajes se excluye. No estaba en los manuscritos más antiguos. En los manuscritos más antiguos está, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y ahí acaba el verso. Y pasa al siguiente verso, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, esa segunda parte le añadieron. Ese es todo. Pero otra cosa. Pastor, porque no me gusta pensar que hay un texto añadido, un texto, bueno, no tenemos problemas. Tomemos tal como está. Los que no andan con la carne, sino como el Espíritu. El problema es que tú no estás entendiendo lo que en el contexto significa lo que hace según la carne. Porque tú piensas que andar con la carne es vivir en pecado. Eso contradice la Biblia, porque la Biblia dice que el Hijo de Dios no puede vivir en pecado. El libro de Romanos dice que ya ha muerto el pecado, ¿cómo vivirá aún él? Primero Juan capítulo 9 dice que todo lo que ha nacido de Dios no practica él. Pecado. Contradice la Biblia si tú dices que un hijo de Dios puede andar en el pecado. No, hermanos. Andar conforme a la carne o andar según la carne es vivir en incredulidad, es decir, no haber nacido de nuevo. Pero vivir en el Espíritu es haber nacido de nuevo, justamente. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Por el contexto, porque en los versos siguientes se va a explicar eso. Mira el verso 9. Mira el verso 9. ¿Qué dice? Mas vosotros no vivís, ¿qué dice? Según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Ahí está. Clarito. Solo que algunos, como vieron todo el contexto, decidieron añadirle esa segunda frase para entender que se refiere a los que están en Cristo y no solamente viven naturalmente. Por eso que el contexto te lo explica. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mira, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No es de... ¿Ves? Separa dos tipos de personas, los que tienen al Espíritu y los que no tienen al Espíritu. Los que tienen al Espíritu son los que viven según el Espíritu. Los que no tienen al Espíritu, ¿qué dicen? Son los que viven según la carne, y ellos no son de Dios. Así que por el contexto se resuelve ese asunto. Cuando dice los que no andan como en la carne son los que solamente han nacido de manera natural y no han nacido de manera espiritual. Y cuando dice, si no, los que andan como en el Espíritu son los que han nacido de nuevo. Ahora, siguiente verso, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la... Mira ese término, me ha librado. Me ha librado. No dice me está librando ni me librará, dice me ha librado en tiempo pasado. 3. Porque lo que era imposible, era imposible para la ley. ¿Por qué esto era imposible para la ley? Dice por cuanto era débil por la carne. Claro, Pablo va a decir, la ley era buena, santa, justa, sí, pero nosotros éramos vendidos al pecado. Así que podíamos establecer justicia por la ley, no se puede. Por más santa que sea la ley, no se puede, porque por nuestra carne de pecado, que debilitaba la ley y la hacía totalmente infructuosa. Así que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, Trinidad, Dios enviando a su Hijo, Trinidad, amados hermanos, ya les dije, sin Trinidad no hay Evangelio, no hay salvación. Dios enviando a su Hijo, ¿qué dice? En semejanza de carne y de pecado. Claro, porque cuando alguien veía a Jesús, lo veía un hombre tal cual como nosotros. No veías que él tenía un brillo especial, algo. No, tú lo veías y él tenía una carne como la nuestra. Así que para los demás, Jesús era un pecador más. ¿Te acuerdas en Juan capítulo 9? Cuando no había algo distinto en su cuerpo para que lo vean, oye, no, era tan igual como tú y mío, carne y hueso. Claro, ellos pensaban que era un pecador, por eso en semejanza de carne y pecado. ¿Pero tenía pecado? No, no tenía pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, o sea, por su muerte, por su cuerpo. Mira, para que la justicia de la ley se cumpliese en quién? En nosotros, que no andamos con la carne, es decir, que no vivimos solamente de manera natural, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos nacido del Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podréis entrar en el reino de los cielos. Nacimiento espiritual. Y el nacimiento espiritual por fe en la palabra del Evangelio. O sea, en Cristo Jesús. Entonces, lo que está diciendo aquí claramente es que la justicia de la ley se satisface plenamente, pero solo porque estamos en Cristo. La justicia de Cristo se ha imputado a nuestra cuenta. Hermano, esto está en toda la Biblia. Todo lo que como a veces no se nos ha aclarado, no lo examinamos.
hay quienes sí son tan detallados que cuando estudiaba la Biblia estudiaba cada palabrita, cada letrita, cada preposición, pronombre, artículo, todo, me gustaba hacer eso, pero hay quienes no, hay quienes leen nomás, porque también pasan rápido, ¿no? Ya leí la Biblia, ¿y entendió? No entendió nada. Entonces, si tú quieres entender bien la Biblia, no solo la leas, tienes un tiempo para estudiarla, analiza palabra por palabra, entiende bien las oraciones, las frases, las relaciones que hay entre cada frase, ¿sí? Y ahí vas a entender cosas que otros no, porque la lees superficialmente. Y claro, pide sabiduría. Siempre ahora pide sabiduría a Dios, ¿no? Así que esta es la imputación. Por eso es la salvación, y por eso la salvación. No porque tú dejes de pecar o vivas pecando, porque seas buena persona, porque hagas esto o aquello. Tú eres salvo porque se te ha imputado la justicia de Cristo. Y eso sucedió en el momento de tu conversión, y una vez y para siempre. Nunca la Biblia dice que a cada rato se está imputándote una y otra vez. No, sucede una sola vez. ¿Entiendes tu seguridad? Eres completamente salvo en Cristo. Ahora, nadie puede cumplir doble condena. Nadie puede cumplir doble condena. Si un día tú pasaste alguna condena en la cárcel por algún delito que cometiste, el día que cumpliste tu condena, se te deja libre, ni tú mismo puedes pasar a la cárcel. No, quiero quedarme más tiempo, no puedes. Saca, fuera, te botan. Ya cumpliste tu condena. No, yo quiero más, acá me dan comida gratis, no importa, pero no quiero. ¿Ya? Te botan. ¿Puedes volver a la cárcel? No puedes. ¿Por qué? Porque ya cumpliste tu condena. ¿Cuál es la condena de la ley? La muerte. En Cristo Jesús hemos muerto. Justo Romanos 7 decía, así como este marido que muere y la mujer es libre, nosotros hemos muerto a la ley. De manera que la condena, la sentencia de la ley, que es la muerte, ya se efectúa en nosotros. Nosotros pensamos que Cristo nos libra de la condena de la muerte, pero no profundizamos en esa palabra de nos libra. No nos libra en el sentido de que no pasamos con la muerte, al contrario, la muerte de la ley se cumple en nosotros, porque morimos con Cristo. Resucitamos. Eso sucede en un momento espiritual. Morimos y somos resucitados con Él. De manera que la muerte ya se cumplió en nosotros. Ya no estamos por eso sujetos a la ley. ¿Por qué? Porque nadie cumple doble sentencia. Si la sentencia de la ley ya la hemos cumplido, porque ya sufrió muerte en nosotros, entonces, ¿qué ley nos puede condenar ahora? Ya no se puede. Ya la condena de la ley se ha cumplido en nosotros. ¿Entienden la razón? Entonces no es tan ligero, no es tan sencillo como es un regalito que Dios te dé, ahora vive cuidando tu regalito, no es tan sencillo. Eso dile a un niño de 3 años, pero no le hables a un adulto de esa manera. Enséñale Biblia, enséñale doctrina bíblica. Hay mucho por qué profundizar todavía, ¿no? El creyente es declarado justo por la obra de Cristo y no por sus méritos. La imputación de la justicia de Cristo sobre el creyente. Eso es la imputación. ¿Muy bien? Bueno, amados hermanos, con eso entendemos que la salvación es 100% segura en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas que terminamos con Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda. No la lean tan rápido, deténganse y tranquilito. No se pierda. A mí cuando me preguntan, oye, ¿dónde dice que no se pierde? ¿No has leído? Ahí está, Juan 3:16. Para que todo lo que alguien cree no se. ¿Qué más textual que eso quieres? No se pierda. Esa es la primera promesa que Dios te hace. Por si acaso, en la salvación recibes 2 promesas, no solo una. La primera que todos conocen es la vida eterna. Esa te da hermosa. Pero no te han enseñado la segunda promesa. La segunda promesa es no se pierda, no te perderás. ¿Hay otro pasaje, pastor? Sí, Juan 5:24. Juan capítulo 5, verso 24, un testimonio, pero hermanos, irrefutable de la seguridad en la boca, en las palabras del mismo Señor Jesús. Juan 5:24. Juan 5:24. ¿Qué dice acá? Y ojo, para aquellos que quieren ya sabemos solamente para algunos, en el contexto Jesús le está diciendo esto a sus opositores, a los enemigos de él, a los religiosos, los que no quisieron nada con él. Y Jesús le dice, yo les digo esto a vosotros para que seáis salvos, por si acaso. La salvación es una promesa extendida a todos, sin excepción, no solo a algunos elegidos. ¿Y qué dice aquí Jesús en Juan 5:24? Lean. De cierto os digo,
El que oye mi palabra y Cree. Ahí está el oír y el creer. Muy bien. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene. En tiempo presente, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. ¿Y qué añade? No vendrá con No vendrá a condenación. Oye, ahí está la segunda promesa. No vendrá a condenación. La gran pregunta es, ¿le creen a Jesús? ¿Le creen a Jesús? Amén. Qué bueno, que acá la mitad le cree a Jesús. La otra mitad, por poco los persuado a ser cristianos. Por poco. Pues ya me estás convenciendo, ya muy bien. No te preocupes que hay un pueblo que sí le cree. Sí, pastor, le creo a Jesús. Porque hay gente que no le cree. Ojo, eso no es difícil de entender, es difícil de creer. A cualquier persona del mundo, sácale a decir, oye, toma, te voy a entregar estos $1000. Y, ¿qué tengo que hacer acá? No, nada, tú eres, sí, no, ¿qué me vas a pedir? No lo creen. No es que sea difícil de entender, no lo creen. No, que te falta todo esto sin que me pidas nada a cambio. No te creo. Algo me vas a pedir. Algo, que hay una trampa acá. No. Es difícil de creer. Salvación es grande, infinita. Gratis, no te cuesta nada. No creo. Me están tomando el pelo. No digas que es difícil de entender. Porque no lo crees, esa es la verdad, no lo creo, lo entiendo, pero no lo creo. Como diría una famosa TikToker, lo siento todo, pero no lo acepto. Lo siento mucho, no lo acepto. No quiere aceptarlo. No digas que es difícil. La Biblia es difícil de entender, mentiroso, es facilito de entender, es difícil de creer. Por eso la Biblia dice, hay que creer. Por eso esta demanda al creer, al que cree, no al que lo entiende, al que lo cree. Jesús dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Hermano, en el griego original, esa palabrita no vendrá, está en una gramática que impide que sea reversible. Una vez que pasas de aquí para allá, no se puede volver. Es algo definitivo con consecuencias permanentes. Cuando dice no vendrá condenación, es que no vendrá jamás a condenación. Y luego cuando termina la frase es peor aún, porque dice, mas ha pasado de muerte a vida. Este término ha pasado es una forma de ha pasado para siempre. No podrá volver a pasar de la muerte, de vida, a la muerte. No podrá. Porque hay una cláusula ahí, mas ha pasado de muerte a vida, pero puede ser que después dice algo así. O si es que, no hay ninguna cláusula. Ha pasado de muerte a vida. Se acabó. Eso es justamente lo que Pablo dice en Colosenses. El cual nos ha librado en la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso se llama santificar en la Biblia. Santificar es apartarte, separarte y ponerte un límite de manera que tú no puedes volver a la situación anterior. Normalmente tenemos santificación por apartar, pero no tenemos la idea completa, porque la idea completa en el original era señalarte un límite de modo que tú puedas otra vez pasar. No se puede. Una vez que Dios te aparta, te apartó para siempre, para su reino, para su vida. Eso es gracia. Eso es buena noticia, no hermanos. ¿Qué buena noticia será? Si Cristo viene, sigue muriendo, ahora tú le aceptas, muy bien, ¿qué debo hacer? Bueno, verás cómo te salves. Eso no es buena noticia. Eso no es buena noticia. Buena noticia es que ya te salvó, ya te justificó, ya te redimió, ya te separó para su reino y para su gloria. Nunca más pasarás a la condenación. Promesa de Jesucristo. No vendrá a condenación. Nuevamente, ¿le crees o no le crees a Jesús? ¿No? Es promesa. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 10. Promesa del Señor. No solo que tienes vida eterna, sino que no vas a ser condenado. Nunca más. No te perderás. Primera de Juan, capítulo 5. Ahora, sabiendo esto y entendiéndolo muy bien, te vamos a enfrentar, ¿sí? Y te vamos a desafiar con esta verdad. Vamos desde el verso 9. Primera de Juan, capítulo 5, desde el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Por un lado tenemos el testimonio de los hombres, por otro lado el testimonio de Dios. ¿Cuál es mayor?
Testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Otra vez, no olvides el aspecto trinitario. Dios ha testificado de su Hijo. 10. El que cree en el Hijo de Dios. Ahí está. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ojo, algo diferente anotaste ahí. Normalmente la Biblia dice el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, ¿sí o no? Acá no dice eso. Acá dice el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. ¿Qué testimonio? Lo dijo versos antes, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí. ¿Sabes por qué? Porque ahí está hablando de la acción del Espíritu Santo, que ahora mora en ti, y el Espíritu te guía permanentemente hacia la verdad. Y el Espíritu te da testimonio. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de ¿qué? Que somos hijos de Dios. ¿Ves la Trinidad orando? Aún en tu seguridad, la Trinidad está orando. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso nadie puede tener una convicción de salvación, sino solo la persona, aquel que ha recibido a Cristo. Solo tú sabes. ¿Por qué? Porque el Espíritu, si tú eres salvo, mora en ti y te da testimonio. Tú sabes que eres hijo de Dios. Por más dudas que tengas de la doctrina, de la salvación y muchas cosas, solo tú internamente sabes que eres hijo de Dios, porque te da testimonio el Espíritu Santo. Ahora, el problema es si tú crees ese testimonio. Ese es el problema. No si lo tienes, si tienes el testimonio. Tú lo sabes, tú lo sientes, pero a veces no le crees. Mira, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios, ¿qué dice? Le ha hecho mentiroso. Tenga cuidado, porque no creer en la seguridad de salvación es llamarle a Dios mentiroso. Por eso Dios te va a confrontar con esto. Porque no es un simple hecho de que no creo, no. A veces me han dicho, bueno, sí lo leo en la Biblia, pero yo prefiero pensar, prefiero entenderlo, no. Si tú no crees el testimonio, le has hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esto no es un creer para salvación, esto es un creer para certidumbre. El creyente necesita dos cosas para estar estable. Dos, creer para salvación, pero creer para vivir en certidumbre. Los dos creer. La mayoría de creyentes hoy solo tienen el primer creer. Por eso tanta inestabilidad, por eso tanta apatía, tanto temor, incertidumbre, tanto desgano, porque no han creído en el segundo creer, que es para certidumbre, para certeza, como diría el apóstol Juan. Dice, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, ahí está, te lo va a decir en todas sus letras, no hay que adivinar, ahí está el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado, ¿qué te ha dado? Vida eterna. Este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene, no tendrá, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene. Simple, sencillo. No me digas que es difícil de entender. Sencillito, con manzanita te lo estoy explicando el apóstol Juan. Si tú crees en el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Hermanos, ¿cuándo se acaba la vida eterna? ¿Cuándo deja de ser la vida eterna? No dice que eres eterno, dice que tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque esa vida está en su Hijo, así que si tú tienes al Hijo, tienes la vida. Ahora miren, los dos creen. Verso 3. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, tiempo pasado, que creéis en el Hijo, o en el nombre, perdón, del Hijo de Dios. Ese es el creer para la salvación. ¿Para qué? ¿Para qué les he escrito esto? Para que sepáis la certeza, certidumbre, que tenéis vida eterna. Para eso les he escrito, para que ustedes sepan ya, tengan la certeza de que tienen vida eterna. Y para que, mira esto, creáis. Intención. Esto ya no es el tiempo pasado, como a vosotros que creéis, sino ahora les he escrito para que creáis.
En el nombre del Hijo, los dos creer. Un primer creer es el que tú ya tienes, creer en Cristo para la salvación. Muy bien. El segundo creer, para que creáis. ¿Qué creen que? El testimonio de Dios que ya tienes vida eterna. Creer para certidumbre. Si tú no tienes los dos creer, no vas a tener certidumbre. No hay seguridad, no hay estabilidad, no hay crecimiento, no hay madurez, no va a haber mucho menos ministerio de testimonio. No hay. Por eso es que gente necesita los dos creer. Hermanos, ¿cuántos creer tienes tú en tu vida? El creer para salvación, magnífico, eres hijo de Dios. Sí, pero tienes el segundo creer. Crees el testimonio que Dios ha dado. ¿Cuál es el testimonio? Que tienes vida eterna. No dejes que nada, ni nada, ni ninguna cosa te haga dudar de algo que Dios ha testificado en ti a través de su Hijo. Tú tienes vida eterna. El día que tú digas que no le haces a Dios, mentiroso. Dime tú, ¿Dios es mentiroso? Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No creer en la ley de la salvación es decirle a Dios, Dios, eres mentiroso. Es una ofensa, es una gran ofensa para Dios. Así que entendiendo la imputación y detalles de la justificación y otras cosas más, vamos a entender la seguridad eterna de salvación. ¿Qué queda ahora? Bueno, pastor, tengo algunos pasajes que parecen sugerir que la salvación se pierde, ¿no? Como el caso de Mateo 7, que el hermanito citó, al que dice, no, todo el que me diga así, pero si tú lo ves en el contexto, está reforzando la seguridad eterna de salvación. Porque está diciendo que aquel que es buen árbol siempre dará buenos frutos. Así que no sirve esa lógica que algunos dicen, no, pastor está bien, es salvo, vino a la iglesia, se arrepintió, pero ¿qué? Si se va al mundo, es un pecado. Es que no se puede, pues. Porque el árbol, siendo bueno, da frutos buenos. Un hijo de Dios nunca sería al mundo perverso. Pero yo he visto, yo conozco pastores, todos los que están aquí adelante dirigiendo y los veo en el mundo. Claro, porque estaban con nosotros, pero no eran De nosotros. nosotros, porque si fueran de nosotros, sabían. ¿Te das cuenta que la Biblia no explica en detalle? Entonces no sigas dudando. Crea el testimonio de Dios. Muy bien. Gracias, amados hermanos. Hay mucho más. Yo dije que esto es muchísimo, así que voy a tratar de hacer un poco resumido porque ya nos falta muchísimo, pero creo que lo que hemos dicho hasta ahora ha sido claro y creo que ha sido de edificación de bendición. ¿Sí? Pasamos a los tiempos de preguntas rápidamente. ¿Alguien tiene preguntas? Levante su manito. Acá hay una mano levantada. ¿Alguien más? ¿Alguien más va a preguntar? ¿No? Dos manos levantadas. ¿Alguien más? Tres. Ya. Bien. Tres manos levantadas. ¿No hay más? Nadie más. Muy bien. A ver. Hermanita, ya. Dale el micrófono. Hermanita, por favor. Rapidito, rapidito. Ajá. Pastor, es otro tema, pero es en Génesis 1:26 dice, ¿no? Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen y semejanza, exactamente cuál sería su imagen y cuál sería su semejanza. Okay. Muy bien. Primero, no se refiere al cuerpo físico, porque Dios no tiene cuerpo físico. ¿Ya? No va a interpretar a Dios como un ancianito, como que tiene canas, tiene ojos, tiene pies, manos. Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. ¿Ya? Entonces Dios no tiene cuerpo ni es materia. El cuerpo es espíritu. No se refiere a eso. Se refiere a los atributos de soberanía de Dios. Porque Dios crea el mundo y crea los animales, todas las criaturas, pero crea al hombre con una distinción notable en toda la creación. Lo va a crear con y para señorío. El hombre, por ende, va a tener razonamiento, va a tener sensibilidad, va a tener voluntad y va a señorear sobre toda la creación. El hombre hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso le hace semejante, no igual, semejante a Dios. ¿Por qué? Porque tiene los atributos necesarios para que pueda señorear sobre la creación. ¿Y eso por qué lo hizo así? Porque este hombre tipificaría
al Hijo de Dios, que una vez vendría encarnado y asumiría el reino del mundo. Por eso Cristo le llama el postrer Adán o segundo Adán, porque el primer Adán fue así, perfecto, imagen y semejanza de Dios, con todos los atributos para señorear, pero este primer Adán cayó en pecado. El segundo Adán, que es Cristo, el único ser humano después de Adán que es perfecto también, no sin pecado, entonces este no cae en pecado. Triunfa el pecado, nunca pecado. Entonces el primer Adán testificaba del segundo Adán, el hombre sin pecado, el Hijo de Dios hecho carne, que reinará sobre toda la humanidad, ¿no? Entonces, eso se refiere con imagen de Dios, esos atributos necesarios para el señorío que tipificaba el reino de Cristo. ¿Ya? Sí. Y puede que también sea en la eternidad, porque No. los seres humanos somos eternos. No somos eternos. No se refiere a eternidad. Y no somos eternos. Dios nos imparte vida eterna, que es distinto. Por eso que dependemos siempre de Dios. Dios es el único ser subsistente, nosotros somos seres contingentes que dependemos de Él. Entonces, no somos eternos. Es un poco desajustado decir eso. No somos eternos, sino que Dios nos da vida eterna, que es distinto. Entonces, dependemos de la vida que es Dios. Por eso que muerte eterna se dice cuando estamos separados de Dios. Y vida eterna es porque vivimos en Dios. Vivimos, entonces no somos eternos, sino que dependemos de Él que da la vida eterna, ¿no? ¿Alguien más acá tenía la segunda pregunta? Sí, pastor, Sí. yo acerca de un poquito quizá siempre he escuchado, ¿no? Las prédicas, todo eso acerca de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, y dicen que las 5 insensatas se quedaron porque ya tú tienes un conocimiento. ¿Esto se refiere a la iglesia o a...? Sí, ¿Qué pueblo será? que te entiendo. La palabra de la Trinidad es una de las palabras peor interpretadas de toda la historia, lamentablemente, ¿no? Pero si lo hemos hecho así, es normal, estamos para aprender, ¿no? En algún momento yo también apliqué a la iglesia, pero es un error aplicarlo a la iglesia, porque nada tiene que ver con la iglesia. Las 10 vírgenes no son la iglesia. ¿Qué nos lleva a concluir que es la iglesia? La fantasía. Porque Jesús no está hablando de la iglesia ni para nada. Es que pastor decía la esposa. Ahí ya te encontré una contradicción. Porque si es la esposa y las vírgenes acompañan al esposo, y si las vírgenes son la iglesia, ¿quién es la esposa? Si las vírgenes son la iglesia, ¿quién es la esposa? ¿No que la esposa es la iglesia? Y a mí se burla esta situación. No, pues hermanos, no. Ahí ni la esposa ni las 10 vírgenes son la iglesia. Tienen nada que ver. Y cualquiera que diga lo contrario va a estar en ese mundo de contradicción. Porque tú dices, no, pues entonces la esposa es la iglesia. Entonces, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Entonces estarías en una contradicción. No, mis hermanos. Las 10 vírgenes no hablan nada de la iglesia. Les conté en la mañana, creo que bueno, que las 3 palabras hablaban de Israel y de la predicación del Evangelio del Reino por parte de Israel en la tribulación. Ahora yo les pregunto, ¿la iglesia está en la tribulación? No, la iglesia no estará en la tribulación. ¿Ya? Pero vamos a estrenar una pieza. Uy, Dios mío. Es una obra de arte. Una obra de arte, dicho. Uy, ya no se borra, ya no. Ya. Si alguien no me sostiene, no voy a poder borrar. Porque está tembloroso. A ver. Gracias, mi hermano. Vamos a poner pausa. Nadie ha hecho su obra de arte. Muy bien, gracias, mi hermano. A ver, la verdad de las cosas, tú tienes que entender Mateo 24 en hilación con Mateo 25, no lo puedes desligar. No lo puedes desligar. Mateo 24 con Mateo 25. ¿Ya? Estos dos capítulos encierran
toda la verdad de lo que va a ocurrir, ¿sí? Tribulación, segunda venida y establecimiento del reino. Todo eso en manera hasta el verso 28. Versículo 1, vamos a poner ahí, hasta el versículo 28. Luego, a partir del versículo 29, Mateo 24, 29, ¿qué dice? Inmediatamente, ¿qué dice? Después de la tribulación. O sea, a partir del verso 29 de Mateo, ya te lo dan después de la tribulación. ¿Está sencillo, sí o no? ¿Sencillo? Muy bien. Ahora, la gran pregunta, amados hermanos, la gran pregunta. ¿La iglesia es arrebatada en la tribulación? ¿Después de la tribulación? ¿O antes de la tribulación? Antes. Entonces, ¿por qué ubican a la iglesia aquí con las vírgenes? Si las vírgenes te hablan después de la tribulación. ¿Bien? Entonces, vamos a agregar. Del 1 al 28, tribulación. Del verso 29, después de la tribulación. Y llegamos a justamente el capítulo. A ver, voy a ubicarme bien. Estamos en Mateo 24. Mateo 24. Estamos en el verso 29 y ya, 45. A partir del versículo 45 hasta el capítulo 25, se va a poner así, 24, 45, hasta el capítulo 25. Vamos al capítulo 25. Siguiente capítulo 25, hasta el versículo 30. Vamos a poner así. Versículo 30. Todo esto de aquí te explica lo que va a acontecer justamente después de la tribulación. Después de la tribulación. Estas son las tres parábolas que hablan de una sola verdad. ¿Cuál verdad? A partir del capítulo 25, verso 31, o sea, el verso que sigue, hasta el final del 45, ¿no? Final del capítulo 45, 46, muy bien. ¿De qué te va a dar esto? Del juicio a las naciones. Del juicio a las naciones. Y justamente, tras este juicio a las naciones se establece el reino milenial. Muy bien. Entonces, ahí está el orden. La iglesia no tiene nada que ver en todo esto, porque la iglesia fue arrebatada antes de la tribulación, arrebatamiento. ¿Ya? Ahí está la iglesia. Es arrebatada antes de la tribulación. Sucede la tribulación, después de la tribulación vienen las señales, la venida del Hijo del Hombre, y ahí Jesús comienza las tres parábolas. Las tres parábolas. Vamos a ponerlo acá. ¿Cuáles son esas tres parábolas? La parábola del siervo fiel y prudente. ¿Ya? La parábola de las 10 vírgenes. Y la parábola de los talentos. Estas tres parábolas están hablando de esto, del juicio a las naciones que se dará después de la tribulación. ¿Ok? Entonces vamos a observar el mismo patrón en las tres parábolas, porque en la parábola del siervo fiel y prudente, un siervo era fiel y otro siervo era malo. Dos tipos de personas, el siervo fiel y prudente y el siervo más negligente. En la siguiente parábola, dos grupos de mujeres, 5 prudentes y 5 insensatas. En la siguiente parábola, el mismo patrón, obreros, buenos obreros, que hicieron un negocio con el talento, y otros obreros que eran más negligentes, que no hizo nada con el talento. Las tres parábolas repiten el mismo patrón, dos grupos, unos que son prudentes y otros que son
insensatos. Eso no está solo en las vírgenes, también está en estas dos parábolas más. El siervo fiel y prudente, 10 vírgenes, y las 3 parábolas hay división de personas. Uno que son buenos, otro que son insensatos. ¿A qué nos quiere llevar eso? Juicio a las naciones. ¿Ya? Por eso, fíjate ahí, Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles lo ven, entonces se sentan en su trono de gloria. Pasó la tribulación, pasó todo, ahora se sienta en su trono. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y que apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su dos grupos de personas. ¿Cómo te quedó el ojo? No estoy entendiendo nada. Muy bien. Si no me entiendes con esto, yo no sé con qué vas a entender. Pero estas son manzanitas. Es la forma más sencilla que tengo de explicar. Pero si tú analizas todo esto pasajes como te los he dado, está clarito. Solo he desarrollado lo escrito, nada más. No estoy inventando nada. Ahí está. Entonces, las 3 palabras hablan de división de 2 grupos de personas. Y eso pasará en el juicio de las naciones. El Señor va a separar 2 grupos, las ovejas y los cabritos. Y justamente a las ovejas le dirán, venid y entrar al reino. ¿Por qué? Por cuanto hiciste esto, mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son los hermanos pequeños? El remanente de Israel, que durante la tribulación ha predicado. ¿La iglesia estuvo en la tribulación? No, pero sí el remanente de Israel, que predicó durante la tribulación. Entonces, las naciones que aceptaron ese mensaje del reino, ¿qué harán? Los cuidarán, le darán de comer, le darán de beber, los van a proteger porque estarán bajo persecución en la tribulación. Así que cuando venga el Señor de la gloria, se sentará en su trono, y estas naciones siendo juzgadas, el Señor hará que hay quienes creyeron al mensaje del evangelio del reino y le dan entrada al reino de Dios. ¿Para la iglesia? No. Así que ni los talentos, ni las vírgenes, ni el siervo fiel y prudente hablaban de la iglesia, porque en ese entonces la iglesia, ¿dónde estaba? En las nubes celebrando con el Señor, en el tribunal de Cristo. Ahí estaba la iglesia, en las bodas del Cordero, en las nubes, no en la tierra. Esto es para los que estaban en la tierra, en la tribulación. ¿Sí? ¿Claro o no claro? Claro, sencillito, ¿sí o no? Sencillito, pero si tú entiendes esto, te va a cambiar la vida. Porque esto fue lo que me cambió a mí hace más de 20 años atrás, cuando leí Mateo, como no te imaginas, una y otra vez orando hasta que llegué al verso 29 y eso lo cambió todo. Ahí recién entendí que cuando dice en el verso 40, uno será tomado, otro será dejado. Eso no es el arrebatamiento de la iglesia. Uno será tomado, otro será dejado, es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Isaías capítulo 11 y capítulo 27, donde dice que Dios iba a recobrar a su remanente de Israel de los 4 ángulos de la tierra, uno a uno. El arrebatamiento no es 1 a 1, el arrebatamiento es toda la iglesia arrebatada en una vida de las nubes. Pero aquí los ángeles descienden, toman 1 a 1 y no lo llevan a las nubes. ¿A dónde lo llevan? A Jerusalén. No es el arrebatamiento de la iglesia. Así que, ¿cuántas veces ustedes escuchan una predicación? ¿Qué dice aquí? Uno será tomado, otro será dejado. Mira, hermano, si tú no velas, si tú no ayunas, si tú no vienes, si no das tu tiempo, serás dejado. Solo serán tomados los fieles de la iglesia. Ay, ay, ay. Que es terrible, porque es un arrebatamiento de la iglesia. Cuando la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia, nunca dice 1 a 1. Dice en Tesalonicenses 4, todos seremos arrebatados aún a las nubes. Punto, se acabó. Y ahí el Señor nos lleva en una Biblia y se la damos a las nubes. Allí recibiremos. Esto no, aquí se habla de que te lleva a Jerusalén para el crecimiento del reino mesiánico. Orden en el estudio bíblico. Orden, hermanos. Una predica elocuente lo hace cualquiera. Aleluya, sí, lo de Dios, hermano. Hemos arrebatado, amén, no, aleluya. No, eso lo hace cualquiera, hermano. Yo aprendí a hacer ese tipo de predicaciones hace mucho tiempo. Y 3 glorias al nombre de Dios, y aleluya. Y todo esto es fácil, llenas toda la predica de puras lágrimas y al final explicas un poco la Biblia.
¿sí o no? Y todos, amén, amén. Cuidado, el que no viene, el que no ayune, el que no dé su diezmo, el que se va a quedar. Dios mío. Hermano, ni un solo miembro del cuerpo de Cristo se quedará en el pecado. Ni uno solo. Todos se van a la gloria a recibir al Señor. Ni uno solo se quedará. Y a ti te cuesta. Cuidado, como tanto te han trabajado la mente. Pero pastor, ¿cómo se va a ir el que no diezma? Que era aquel que venía tarde, que se dormía en la previa. Te cuesta entender. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido la doctrina de imputación, la seriedad de la doctrina de Cristo. No entendiste que es por gracia. Y además no entendiste que el salvo da frutos de salvación. Si tú ves a alguien que se deleita en el pecado, que se va al mundo, nunca fue salvo. Porque venir a una iglesia no te hace salvo. Salvo te hace creer en el poder de Dios con sinceridad y arrepentimiento. Si tú has creído, el Espíritu de Dios viene a tu vida y opera un cambio tremendo en ti. No por legalismo, por imposición, por mandamiento, por ley, sino por el régimen del Espíritu que mora dentro de ti. Por eso es Cristo el que santifica su iglesia. Nunca la Biblia dice que la iglesia se santifica a sí misma. En Efesios 5, cuando ese verso que dice, ¿no? Una iglesia pura, sin mancha y arruga, lo han sacado de contexto. Porque ves, iglesia, tú tienes que santificarte, lavar. Ahí no dice eso. Ahí dice que Cristo la lava, la santifica y la presenta a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. No es la iglesia, es Cristo que la santifica. Por eso, el que es salvo da frutos de salvación. Simple, es sencillo. Pero a veces, hermanos, lamentablemente en las iglesias se da tanta predicación y poco estudio. Por ello es que las personas no entienden la palabra de Dios. Pero es fácil de entender. ¿Qué les sugiero? Lean toda la Biblia. Léanla sin ningún paradigma en sus mentes. Léanla y pidan a Dios, ayúdame a entenderla. Léela libro por libro, capítulo por capítulo, pidiendo sabiduría al Señor, al Espíritu Santo, y Él te va a dar todo. Personalmente es lo que hice yo hace 20 años. Encerrado en mi habitación, ayunando y llorando por más de 2 años ahí, leyendo la Biblia y solo la Biblia. Y van a ustedes ver la gran diferencia. Y un día van a decir, no le creí al pastor Jonathan, le creí a la Biblia, a la palabra de Dios. Dios me enseñó con su palabra. Qué bonito es eso. Es lo que yo digo de él. No le creí a ningún maestro, le creí al Espíritu Santo que me enseñó su palabra. ¿Muy bien? Bueno, hermanos, espero que Dios les ayude. Voy a estar orando por ustedes. Mañana tenemos el último día, ¿no? El último día antes del arrebatamiento, ¿ya? Mañana. Falta una pregunta. ¿Quién faltaba? ¿Tu hermano? Muy bien. Dale, repito el micrófono. Sí. Pastor, quería preguntar, ¿no? ¿Qué nos enseña la pasión de Cristo, ¿no? ¿O cómo podemos interpretar la pasión de Cristo? Nada más simplemente. Ya. Bueno, hay muchas enseñanzas ahí, ¿no? Primero, la pasión de Cristo nos enseña la humanidad de Cristo. En los tiempos antiguos y hasta los días de hoy, muchos grupos atentan contra la humanidad de Cristo, la nación del Hijo de Dios. Piensan que Cristo no se encarnó, no fue un hombre verdadero, sino que fue solamente una apariencia de carne. Uno piensa que fue un plasma parecido a la carne, pero que no era carne. Eso se predicaba en los tiempos apostólicos por las corrientes gnósticas. El docetismo, por ejemplo, también enseñaba eso. Pero parece mentira, el día de hoy siguen enseñando eso. He escuchado, y casualmente, pastores pentecostales que dicen, no era carne, no era verdadero hombre, tenía apariencia de carne, dicen, semejanza de carne, pero no era carne. Tengan cuidado, porque el apóstol Juan, en 1 Juan, combate el noticismo y dice, le vimos, le palpamos, le oímos, le tocamos. Ojo, que el apóstol Juan se recostaba en su pecho. ¿Qué sentía? Los latidos de su corazón. ¿Qué vio en la cruz? Carne y sangre. Por eso que él repite el testimonio del agua y la sangre. Agua y sangre, agua y sangre. Eso es humanidad. Humanidad. Son composiciones del cuerpo humano. O sea, Juan estaba defendiendo la encarnación del Hijo de Dios. Hermano, si Cristo nos hizo carne, entonces el hombre nunca arregló con esta cuestión, porque tiene que ser un descendiente de la simiente de la mujer. Tiene que ser ser humano. El hombre tenía que pagar las deudas de su creador. Pero el hombre está en pecado, ¿cómo lo va a hacer? Entonces el Hijo de Dios se encarnó y vivió sin pecado. Entonces él paga la deuda. Pero si no se hizo carne, el hombre nunca arregló contra el creador.
Y si no se hizo carne y no tiene sangre, ¿qué sangre derramó? Falsa sangre. No hay remisión, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¡Wow! Y si su sufrimiento no fue real, o sea, si su pasión no fue real, entonces nunca la ira de Dios se derrama realmente sobre la humanidad. Porque la ira de Dios demanda sufrimiento por el pecado. Pero todos creemos que Cristo pagó el pecado, no solo porque derrama su sangre, sino porque sufre, agoniza, ¿sí? Lidia con el dolor, el pecado, el sufrimiento y muere como un ser humano normal en la cruz. Así que si le quitamos la humanidad a Cristo, su pasión, lo que estamos diciendo es que no hubo arreglo de cuenta con Dios, no hubo derramamiento de sangre, su muerte no fue vindicatoria ni expiatoria. Si no hay muerte real, entonces no hay justificación real. Por lo tanto, nadie sería salvo. Porque si Cristo no murió, tampoco resucitó. Y si no resucitó, van a nuestra fe, van a nuestra esperanza. Hoy el tema de la pasión es muy importante. No es tan ligero, es muy importante. Y una de las primeras cosas que nos enseña justamente es la encarnación del Hijo de Dios. Sin eso, no existiría el cristianismo. No existiríamos el día de hoy. ¿No? Así que sí, nos enseña muchísimo. ¿Ya? Y bueno, podríamos aportar muchas cosas como ¿cómo se llama? La propiciación, justificación, la voluntad del Padre, su misión, no todo eso que está implícito ahí, pero principalmente es eso, ¿ya? La encarnación del Hijo de Dios. Bien. ¿Alguien más tiene una duda? ¿No se vaya? ¿Sí, Meta? ¿Sapito? ¿El ¿Corintios? Ya. Así que no andará profetizar y no interpretar el hablar en lengua. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Muy bien. Primeros versículos. Ponerse en contexto. Versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Por qué habla misterio? Porque nadie entiende, no lo pillamos. Pero el que profetiza, ¿qué dice? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Según el contexto, ¿qué era la profecía o profetizar? Era declarar el mensaje de Dios. Y a través de la exposición del mensaje de Dios, traigo al pueblo de Dios ¿qué? Traigo edificación, exhortación y consolación. Esto es la profecía, según la Biblia. El mensaje de Dios explicado, predicado al pueblo de Dios. Entonces, cuando tú escuchas el mensaje de Dios, tú te edificas, recibes exhortación y recibes consolación. Lo que dice Pablo en Romanos 15, ¿no? Así que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es la exposición clara de la palabra de Dios en tu idioma entendible. Por eso yo vengo y les hablo en español y ustedes me entienden, aunque es un español distinto, ¿no? Acá estamos bolivianos, pero combinado con argentino y una mezcla medio extraña. Pero así nos entendemos, ¿sí? Por el mismo idioma, aunque hay cositas que de repente no me entienden. ¿Qué habrá dicho este patrón? No entiendo, pero por lo general me entienden lo que estoy hablando. Imagínense si hablo en otro idioma. Si viniera a hablar en ruso, en alemán, si no sabe nada de esa lengua, ¿me entenderían? No me entenderían, serían puros misterios, nada más, ¿no? Entonces lo que Pablo dice de la profecía es que es la palabra de Dios, pero en una lengua entendible para todos. Así que por eso dice, al final dice, así que hermanos, procurad profetizar. Miren la diferencia cuando uno dice procurar y cuando dice no impidáis. Una cosa es permitirlo y otra cosa es más bien amonestarles o exhortarles y decir, tienen que hacer esto. O sea, todo el contexto, Pablo ha dicho, tienen que profetizar. Entonces dice, pero de las lenguas, no, solo no impidáis, lo vamos a permitir. Una gran diferencia. ¿Por qué? Porque las lenguas no edificaban al pueblo de Dios. Las lenguas no eran para la iglesia. Las lenguas eran para la nación incrédula de Israel. Y en el contexto Pablo va a decir, versos antes. Mira, versículo 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está... ¿Por qué les habla de la ley? Porque en el capítulo 1 había dicho que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
Eran dos demandas. El judío pedía señal, señal, señal. El griego no pedía señal, el griego buscaba filosofía. Filosofía, 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 sabiduría. Entonces, esto de aquí está dirigido a los judíos incrédulos que pedían señales. Entonces dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Y qué dice? Y aún así, me oirá. ¿Produce arrepentimiento? Produce. Dice el Señor. Así que, mira, léelo. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a quiénes? A los incrédulos. ¿Quieres lenguas? Eres incrédulo. Ah, Las lenguas son para los incrédulos, a los que quieren ver, oír, ver cosas fascinantes, señales. Las lenguas son para los incrédulos, no tienen a Dios. Pero la profecía, mira el cambio, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los. Ahora Pablo va a dar un ejemplo para hacerte entender la tremenda importancia de esto. Verso 23 dice, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Mira, y todos en lenguas. Esto, díganme ustedes, ¿no es acaso lo que hacen cientos de iglesias del día de hoy? En un solo culto todos se ponen a hablar en lenguas. La Biblia llama esto desorden. Desorden. Porque ni en los tiempos apostólicos se practicaba así. Solo uno por uno y por turno y no más de 2. Nada más. Pero bueno, hoy toda la iglesia está hablando en lenguas. Desorden. ¿Qué pasa? Mira, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Produce arrepentimiento? ¿Produce testimonio? No produce. Le van a decir que están locos. Pero mira lo contrario. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Ven la superioridad de la profecía frente a las lenguas? Por eso que le dice, procura profetizar. Pero no impidas, o sea, si alguien osadamente quiere hablar lenguas, déjale, no le impidas. No le impidas, pero ha dado una normativa. Primero, no más de 2 o 3. No pueden hablar todos juntos. Hermano, vamos a ser obedientes o no. Yo he pastores que enseñan. Bueno, la Biblia dice 2 o 3, pero hermano, cuando el Espíritu quiere, nos va a tocar a todos. ¿Qué podemos hacer? O sea, el Espíritu te va a hacer desobedecer la palabra de Dios. ¿Eso me están diciendo? Bueno, yo quisiera, a veces me da ganas de tomar mi mano por el suelo, darle una cachetada a este pastor que está hablando barbaridad. ¿Cómo va a decir? La Biblia dice, pero el Espíritu va a hacer lo que quiera. ¿Cómo? El Espíritu se sujeta a la palabra, porque la palabra del Espíritu, hermano, es la palabra, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu no obra contra la palabra de Dios. El Espíritu nos va a guiar a la palabra de Dios. Él no va a hacer algo que la Biblia dice, claro, que no se debe hacer. Si la Biblia dice que sean 2 o 3, tiene que ser 2 o 3. El Espíritu no te va a llevar a que todo el mundo lo hable. Entonces, ¿será un Espíritu? Sí, pero no el Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios. Hay un creyente que una vez me preocupó, pastor. Yo en el culto siento que algo me toma, el Espíritu me toma, me baja, me sube, me baja y me tira contra la pared. Una vez estaba yo y me tiró así, ¡ay! Me caí desplomado, pastor. Soy el Espíritu. ¿Qué Espíritu será? Le dije. Pero no es el Espíritu de Dios. ¿Para qué el Espíritu de Dios te va a tirar contra la pared? Por favor. Imagínate que van a tirarlo. Estás hablando cosas, hermano. Tengan cuidado, no se puede hablar así ligeramente del Espíritu. Tengan cuidado. No, el Espíritu me toma, pastor, me bota al suelo, me levanta, me hace saltar de aquí. No, ¿qué es eso? Eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos lleva al orden, a la meditación, a verificar la palabra de Dios. Entonces, si Dios dice 2 o 3, no puede ser que el Espíritu tome a toda la iglesia. Además, eso de tomar está mal. Porque en Hechos 2, en Corintios 14 y en todos los pasajes que hablan de las lenguas, siempre hay plena, ¿cómo se dice? Conciencia del que habla en lenguas.
Nunca entraban en un trance, ay, que no lo puedo evitar. No, lee Hechos. Cuando dice que los apóstoles estaban hablando lenguas y vieron que la multitud decía, ¿estos están ebrios? ¿Qué hicieron? Pararon, ¿verdad? Se pusieron en pie, varones, no estamos borrachos. Estaban plenamente conscientes. Era controlable. Justamente acá dice, mira, léelo, para que no le digas pastor tratando de sí mismo, no, léelo. ¿Qué dice ahí? Mira, verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más, 3, y mira, por turno, no hablen los 3 al mismo tiempo. Por turno. O sea, primero uno, después el otro, y después el tercero. Escucha, mira. Y uno interprete. O sea, no pueden hablar, hermanos, los 3 sin intérprete. Uno debe interpretar. Verso 28. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Callen, iglesia. 14. Si no hay intérprete, ¿qué tiene que hacer? Hermano, pero si es el espíritu que te está tomando y no es controlable, ¿cómo la Biblia te dice? Callen. Si la Biblia dice callen, es porque se puede controlar. No, Corintios 14. No, ellos ya pasan. Corintios capítulo 14, verso 28. Mira, escucha, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para quién? Para sí mismo. No hables más. Había control, ¿no? Pleno control. Si alguien te dice, es que no puedo controlarme, el espíritu me toma y me... Entonces no es el Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios. En la mayoría de casos es tu propia sugestión, tu propio yo, tu propia carne, tu propia mente. En algunos otros casos es el espíritu de Satanás que opera de esa manera desordenada para engañar y para hacer esclavos a las personas. Porque si fuese el Espíritu de Dios, hay orden. Porque el Espíritu de Dios no es de confusión, es de orden y de paz. ¿Cómo termina el capítulo? Mira, ¿cómo termina el capítulo? Verso 39 otra vez. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero, ¿qué dice? Hágase todo decentemente y con orden. Ahí está, tan clarito, tan clarito. Una vez yo le mostré esto a una persona que venía de este tipo de congregaciones. Y cuando leyó el verso 40, abrió su boca. ¡Ah! Abrió su boca y está. Ahí está, pues hermano, estaba hace 2000 años ahí. Pero ¿cómo que yo lo tanto que he leído? Nunca lo he leído. Acá está, ¿no? Acá está. Hágase todo decentemente y con orden. Hermano, ¿tú crees que es orden que todos saquen, todos hablen lengua, todos se tiren al suelo y todos se tengan haciendo esos ademanes? No es orden, no es el Espíritu de Dios. Cuando hay realmente una acción del Espíritu, hay orden. Por eso Pablo dice, no impidáis. ¿Saben por qué? Porque ya les había dado normativas. 2, a lo más 3, por turno, un intérprete y no intérprete, calla. ¿Por qué Pablo dio esto? Porque sabía que practicando estas cositas, por sí mismos ellos iban a dejar esa práctica. Por eso Pablo dice, no impidáis. Pero sí, háganlo con orden, con las indicaciones que ya les dejé. Porque ya en el capítulo 13 él había dicho, cesarán las lenguas. En el griego, esta palabra cesarán está en modo de que se apagarán por sí mismas. Es como decir, irán cesando. Por eso Pablo no tiene ningún problema. Déjenlos, no les impidan, pero con orden. ¿Por qué? Porque las lenguas por sí solas irán cesando. Y ya está. Pero ¿qué pasaría si Pablo diría, no impidáis simplemente, no impidáis, porque muchos leen hasta ahí. Dice no impidáis, sí, pero también dice, pero hágase decentemente y con orden. O sea, Pablo no dijo que no impida en el sentido de que deja que todo el mundo haga. Lo digo en el sentido de que deben hacerlo por turnos, 2 o 3, o uno que interprete, o si no hay intérprete que haya. En ese sentido, no impidáis. ¿Por qué? Porque sabían que si ellos guardaban esas indicaciones, paulatinamente simplemente dejarían de hacerlo. ¿Y a qué darían prioridad? A la profecía. ¿Qué es profecía? Lo que estamos viendo ahora, compartirte la palabra en un idioma entendible.
Y eso sí te va a edificar. Hermanos, ¿cuántas cosas hemos edificado y hemos reemplazado el poder de la palabra de Dios? Queremos más música que Biblia. Queremos más, hermanos, danzas, ministerios. Queremos más emociones que palabra de Dios. ¿Ya entienden por qué estamos como estamos? ¿Por qué esta ignorancia? ¿Por qué las mentiras llegan? ¿Por qué arrasan las sectas? Porque el pueblo de Dios está entretenido en emociones, en sus gustos. Es tiempo de dejar eso de lado y nutrirnos de la palabra de Dios. Y eso va a depender de cada uno de nosotros, hermanos. Y después, como congregación, hay que unir esfuerzos para que la palabra prevalezca. Sé que esto no les gusta a algunos, porque choca con lo que tanto han abrazado, creído y amado. Yo les entiendo. Yo viví 17 años creyendo esas cosas, buscando con toda fe. ¿Sí? Yo vivía tirado ahí en el piso. ¿Sí? Yo hacía esto, buscaba danzar, buscaba hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo hacía en ignorancia. Todo lo que hemos hecho lo hacíamos en ignorancia, creyendo que era lo correcto, lo que veíamos que los demás lo hacían, lo queríamos también hacer. Y éramos incapaces. Pero ser sincero no basta. Tienes que hacer las cosas como la Biblia, la palabra de Dios. Un día Dios me enseñó, con mucha paciencia, con mucho amor, por eso hoy también tengo mucha paciencia para enseñar a los demás. Hermano, si tú crees la palabra, Dios te usará también para guiar a otros. ¿Sí? Gracias, hermanos. Dios me lo bendiga. Espero que haya sido un tiempo edificante. Y por supuesto, si hay cositas con las que no estamos de acuerdo, yo siempre digo esto, ¿no? Considéralo, llévalo a tu casa, pide a Dios sabiduría, oración y ponte a estudiar la Biblia. Y el día que Dios te muestre que estas cosas son así, entonces enseña. Enseña. Encuentra que vamos a hablar de bíblico, abraza, enseña. ¿Ya? Y si no, desecha. ¿No? Pónganse de pie, amados. Dios me los bendiga. No sé qué hora es, acá me marca 8:30 en el reloj. Tranquilo, Dios. Ah, sí. Vamos a la Mañana, es tarde, está cansado, ya le levanto.